Pablo estaba en Éfeso cuando escribió la primera carta a los Corintios. Tenía un año que la iglesia se había establecido ahí, durante su segundo viaje evangelístico. La iglesia estaba integrada por judíos y gentiles. De los gentiles, la mayor parte eran griegos. Pablo escribió la carta con un doble propósito. En primer lugar, dirigir a la iglesia para que se corrigieran problemas morales y desórdenes. En segundo lugar, contestar algunas preguntas específicas que le habían formulado. Corinto era una de las ciudades más grandes, prósperas y corruptas del Imperio Romano. Era un importante centro comercial ubicado en Grecia, con dos puertos que atraían a marineros, comerciantes y viajeros. Su estilo de vida era inmoral, de embriaguez y libertinaje, profundamente religiosa, llena de templos como el de Afrodita, la diosa griega del amor, la belleza, el deseo y todos los aspectos de la sexualidad. Su equivalente romano era la diosa Venus. Por ese momento, los cristianos de Corinto tenían experiencia en los dones espirituales porque disfrutaban de buena enseñanza. Solamente que con el tiempo se fue perdiendo el amor entre ellos, se llenaron de orgullo, se formaron partidos, pues unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cristo. Enfrentaban problemas de inmoralidad. De alguna manera, las autoridades religiosas se inclinaron más por el dinero que por el servicio y llegaron a decir que Pablo no era apóstol. La primera carta a los Corintios es enérgica y directa. Revela debilidades de los cristianos. Incluye temas como el trato con una sociedad obsesionada por la sexualidad, en donde prevalecía el sexo ilícito, el desorden, la degradación, la fornicación, la promiscuidad. En la iglesia de Corinto buscaban justificar el divorcio, querían llevar sus juicios ante los tribunales, porque la gente llevaba sus viejas costumbres de pecado dentro de los grupos cristianos. En fin, está destinada a enseñar y a animar a los creyentes para que provoquen cambios en la sociedad de todos los tiempos. O sea que la carta también es para ti y para mí. En el capítulo 5, el apóstol Pablo habla sobre la disciplina aplicada a la iglesia por haber ignorado un caso continuo de incesto de un miembro de la iglesia. Y el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fornicación es tener relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o esposa. Una persona casada que tiene relaciones fuera del matrimonio fornica y adultera, pero una persona soltera que tiene relaciones con otra fornica, pero no adultera. No hay mucho consuelo. La palabra que se tradujo como fornicación en el Nuevo Testamento solo se refería al ir con prostitutas, pero en los tiempos del Antiguo Testamento la comunidad judía usaba la palabra para referirse a cualquier sexo extramarital, o sea, fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad. Es interesante hacer notar que el área del sexo era uno de los aspectos más dramáticos donde la cultura griega chocaba con el punto de vista de Jesús. Dijimos que Corinto era una ciudad integrada por personas que no conocían a Dios, el creador del universo. Como comunidades paganas no valoraban pureza sexual. Es la razón por la que un corintio pensaba que podía ser religioso y seguir actuando de cualquier forma que le placiera cuando se trataba del sexo. Los griegos tenían la siguiente manera de razonar. Decían, tenemos amantes por amor del placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero esposas para que nos traigan hijos legítimos. Esto para ellos era una forma de libertad sexual.
O sea, no importaba una conducta permisiva, sucia, incorrecta. Para los griegos, la inmoralidad sexual era aceptada con naturalidad, pues ellos pensaban que el cuerpo del ser humano no debiera tener ninguna restricción, pues al final el cuerpo terminaba desintegrándose y volvería a ser tierra, únicamente tierra. Para los griegos, lo importante era el alma, puesto que el alma es inmortal, nunca deja de existir. De ahí el énfasis y desarrollo de la filosofía griega, pues los griegos eran pensadores, reflexionaban, analizaban, argumentaban, sentenciaban, juzgaban el comportamiento de las personas. Esta manera de pensar prevalece hasta nuestros días. La iglesia hoy no tiene cuidado o le parece normal el sexo ilícito por esa influencia griega que hasta hoy sigue pegando a la sociedad en general y a la iglesia en particular. Para la Biblia, la pureza sexual es indispensable, puesto que Dios dice que el espíritu, alma y cuerpo deben ser santificados, apartados para los usos del Señor, toda vez que son templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Así que, al retomar el pasaje que ocupa esta reflexión, entre los tipos de fornicación está el incesto. En este caso, un hombre que tiene relaciones sexuales con su madrastra. Esta práctica de incesto estaba prohibida tanto por la ley judía como por las normas morales de la época grecorromana. La expresión indica una relación continua y pública, no un hecho aislado, ni tampoco estaba arrepentido. Para él era natural. El incesto es la práctica de relaciones sexuales entre personas muy próximas por consanguinidad, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos, medios hermanos, tíos y sobrinos carnales, primos hermanos y tíos y sobrinos segundos, carnalmente hablando. Dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia de Corinto mostraba una actitud de orgullo y falsa tolerancia en lugar de tristeza o arrepentimiento por el pecado que se estaba cometiendo. Pablo dice que el pecado mancha a todo el cuerpo de la iglesia y debilita su testimonio espiritual. La pregunta tiene la intención de hacerles reflexionar respecto a que están tomando con ligereza la conducta pecaminosa de una persona. Sobre todo porque este tipo de pecados está entre la lista de los pecados ocultos. Para quien lo comete, dice nadie sabe, pero la Biblia dice que Dios sí lo sabe. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. La iglesia o comunidad cristiana debe ser un lugar donde se practiquen los mandamientos de Dios y se mantenga la pureza moral. Desde este punto de vista, la disciplina es una forma de proteger a la comunidad y ayudar a los individuos a volver al camino correcto. Entonces, la iglesia debe ser un lugar de apoyo y corrección, donde todos los miembros se esfuerzan por vivir de acuerdo con los principios de Dios. Dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo estaba en Éfeso. Hasta ahí le llegó esta información. Por eso dice, no estoy en Corinto, pero tengo autoridad para juzgar al culpable como si estuviera presente. Por eso dice, he juzgado. La corrección se debe aplicar inmediata y efectivamente. La medida que se tomará pretende restaurar la salud espiritual del individuo y de la comunidad,
Para ello, los llevará al arrepentimiento y en consecuencia a la restauración, a la reconciliación con Dios. Desde otro punto de vista, enfatiza el ejercicio de la autoridad espiritual y la responsabilidad de los dirigentes y miembros para mantener la pureza moral y espiritual. Dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Indica que cuando la iglesia unida se reúne invocando el nombre y la autoridad de Jesús, el poder espiritual que se ejerce respalda sus decisiones de proteger la santidad y pureza de la congregación. La iglesia actúa como representante legal y espiritual de Cristo en la tierra, así que la decisión que se tome será bajo la autoridad y dirección de Dios. Pablo dice que actúen como un cuerpo unificado, pues él mismo está unido a ellos en propósito, doctrina y autoridad apostólica. La medida disciplinaria necesita el respaldo sobrenatural de Jesús para ser efectiva. Eso quiere decir, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es autoridad efectiva. Dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La iglesia representa el dominio y la protección de Dios. Al expulsar de la iglesia al que esté cometiendo pecado, se le devuelve al mundo, porque vino del mundo, quiere seguir como es el mundo, pues que regrese al mundo, que es considerado como del dominio de Satanás. Sí, porque en el mundo quien manda es Satanás, aunque ellos no lo sepan. No se refiere a la muerte física o a algún tipo de tortura, sino a quebrantar la naturaleza pecaminosa y los deseos carnales del individuo al quitarle el apoyo y el cuidado del resto de sus hermanos. No se trata de destruir a la persona, sino disciplinarla, pues al apartar al pecador de la protección de la comunidad, que es entregarlo al mundo gobernado por Satanás, se busca que reconozca su error, abandone el pecado y en consecuencia su alma sea salva. Dice el verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La iglesia de Corinto toleraba el pecado sexual entre sus miembros sin corregirlo. Los creyentes se sentían orgullosos porque según ellos eran de amplio criterio, según ellos eran tolerantes. Con la ayuda del Espíritu Santo, Pablo entiende que creían que presumir de su libertad o sabiduría los hacía superiores, pero ignoraban o le daban poco peso al daño espiritual. El apóstol usa la metáfora de la levadura para advertir que el pecado tolerado se contagia, corrompe a toda la comunidad y destruye la santidad de la iglesia. Así como una pequeña cantidad de levadura hace fermentar y cambia toda la masa de harina, un pecado aceptado en secreto o en público afecta poco a poco a los demás creyentes. En otras palabras, si una comunidad cristiana no hace ninguna mención al presentarse una mala acción, el resto del grupo asume que todo está bien y el mal comportamiento termina por normalizarse en ese grupo. El versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La palabra limpiaos viene de un vocablo griego que significa purgar, limpiar por completo, sacar lo viejo. Es bueno observar
que Dios le pide a la iglesia que está en Corinto que sean ellos los que realicen la acción. En otras palabras, desháganse, dejen de pecar, ejerzan su voluntad de obedecer instrucciones de Dios. Limpiaos es un mandato dado con urgencia, si se puede decir así, mueve a la acción entre los miembros de la comunidad. La vieja levadura representa el pecado, orgullo y las malas costumbres de la vida pasada que se extienden rápido y contagian a todo el grupo si se toleran. Así como un poco de levadura hace crecer toda la masa, un solo mal comportamiento puede corromper a toda una persona, incluyendo a la comunidad, a toda una comunidad. Lo que Pablo pretende con esas instrucciones tan precisas es proteger la pureza de la comunidad, honrar a Cristo y buscar la restauración espiritual del pecador. La iglesia no debe ser indiferente al pecado público. Toda la comunidad es responsable de mantener la santidad. La iglesia no debe ser indiferente al pecado público. Toda la comunidad es responsable de mantener la santidad. El objetivo final de apartar a alguien de la comunión no es el castigo cruel, sino el arrepentimiento y la salvación de la persona. La nueva masa sin levadura se refiere a una vida limpia, honesta y dedicada a Dios, así como los judíos limpiaban sus casas de levadura durante la Pascua. Había un ritual en que ellos tenían que sacar toda la levadura que hubiera, porque para Dios la levadura es sinónimo de pecado. Con la expresión como sois, debe entenderse que espiritualmente los creyentes ya fueron limpiados por el sacrificio de Cristo. Cristo fue la Pascua. De ahí que deben actuar de acuerdo con esa nueva realidad. Muchos años atrás, cuando los israelitas salieron de Egipto, en donde fueron esclavos, debido a que Dios sabía que enviaría el ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos, ordenó que se sacrificara un cordero en cada familia para que su sangre fuera usada e indicar que esa casa era habitada por el pueblo de Dios. Esa acción de matar un cordero y marcar con su sangre los dinteles de las puertas es a lo que se conoce como la Pascua entre los judíos. Ese acto de celebrar la Pascua recordaba y hasta hoy recuerda que el Cordero salvó a los israelitas de la muerte en Egipto mediante su sangre. Así que el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo saca a los creyentes de la esclavitud espiritual, tal como la Pascua en Egipto. Digámoslo sencillamente, la vieja levadura simboliza el pecado, la corrupción y los viejos hábitos. La nueva masa representa a la iglesia renovada, limpia. Pan sin levadura refleja una vida guiada por la sinceridad y la verdad. Cristo, nuestra Pascua, señala que el sacrificio de Jesús liberó del pecado. Dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebremos otra acción que tenían que decidir llevar a cabo. O sea, ellos eran responsables de la organización y ejecución de esa fiesta. Celebrar significa una invitación a conmemorar un acontecimiento con alegría, renovarse interiormente o participar en una reunión especial. Puntualiza. No con la vieja levadura, no con la levadura de malicia y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. La fiesta se refiere a la vida nueva del creyente en Cristo, libre de la vieja esclavitud del pecado. La vieja levadura
simboliza el pecado, la malicia y la maldad que contagian o hasta corrompen a toda la comunidad si no se corrige. Panes sin levadura quiere decir sinceridad y verdad, reflejando el carácter limpio que Dios espera de sus hijos. Sinceridad significa transparencia y pureza de intención, un carácter sin doblez ni falsedad que se muestra tal como es, ante Dios. ¿Verdad? Se materializa cuando se vive y actúa conforme a la enseñanza basada en la realidad de Dios. No acepta la hipocresía y el pecado de la vida pasada. Tampoco lo acepta. Así que sinceridad y verdad son el resumen de la pureza. La Biblia dice que Jesús viene por una iglesia pura, sin mancha, ataviada como una novia. ¿Qué tal? Limpiémonos, decidamos hacerlo. Estemos preparados. Bendiciones.